En este webinar, el día de hoy, tenemos al doctor Antonio Sánchez Aguilar y nos platicará sobre los principios básicos de inteligencia artificial, sus fundamentos y aplicaciones dentro de la industria. El doctor Antonio Sánchez Aguilar es profesor asociado en computación en Texas Christian University en Fort Worth, Texas. Es miembro fundador del Laboratorio Nacional de Informática Avanzada LANIA en Jalapa, Veracruz, y sus áreas de investigación actual se ubican en el uso de inteligencia artificial, el lenguaje Java, minería de datos y visualización. Tiene una maestría y un doctorado en Ciencias de la Computación de la Universidad de George Washington en Washington, D.C., y ha elaborado proyectos de consultoría en sistemas para la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, el Instituto Nacional de Investigación Nuclear, Petróleos Mexicanos, así como la Banca Mexicana, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Gobierno de México y el Gobierno de Nicaragua. Muchísimas gracias, Antonio. Te dejo para que nos puedas compartir todo tu aprendizaje el día de hoy. Muy bien. Bueno, pues mucho gusto en conocerlos y aquí estamos. Déjenme que esto funcione. Esto es lo que vamos a cubrir el día de hoy, muy a la carrera, obviamente, pero no hay problema. Vamos a hablar de introducción, conocimiento, básicamente una visión inicial de inteligencia artificial. Luego la definición de inteligencia y las áreas de aplicación. Pero si estamos hablando de inteligencia, lo primero que tenemos que hacer es determinar inteligencia artificial, pues determinar qué es inteligencia. La inteligencia es asociada con el conocimiento, pero realmente, y si fuera a decirlo todo en una sola frase, esa frase de Albert Einstein resume todo el argumento. La inteligencia o el conocimiento es la experiencia y el resto es información. Esto es, la información es verdadera o no verdadera, o es verdadera o falsa. En cambio, el conocimiento no es forzosamente verdadero, sino el conocimiento es una opción y vamos a ver qué es eso. Y luego vamos a ver qué es artificial. Pero ¿cuál es la diferencia entre verdad, información y conocimiento? Y es muy importante esto porque solemos confundir estos términos. Y en el primer término, vamos a ver el que sigue, déjenme moverle aquí. Si yo les pregunto, Monterrey es la capital de Nuevo León, ¿qué es esto? ¿Es información o es conocimiento? Mucha gente diría, bueno, pues es conocimiento. En realidad la respuesta a esta pregunta tan sencilla es que Monterrey, capital de Nuevo León, eso es información, porque hay una igualdad. P, sí y solo sí, Q. Si es Monterrey, es la capital de Nuevo León. Es un hecho, es una construcción social, son datos verdaderos, anteriormente corroborados. La siguiente pregunta es la que es importante. Y aquí, a mi PowerPoint, es decir, ¿cuál es el mejor restaurante de Monterrey? Fíjense la diferencia de la pregunta. Mientras que la de arriba es verdad, la de abajo, contestar la de abajo, es todavía más difícil. Contestar la de abajo es todavía más difícil. ¿Cuál es el mejor restaurante de Monterrey? Ah, pues eso depende. ¿Cómo que depende? Pues ¿por qué no es tan sencillo como la de arriba? Esto es por lo siguiente, porque el conocimiento es una implicación. P implica Q. O es un juicio. Si es una ciudad, el mejor restaurante es. Pero este juicio va a depender de la experiencia, tal como lo plantea Einstein. O sea, es una creencia justificada, basada en un juicio sólido, producto de la experiencia o la selección comprometida de la información. O sea, yo escojo que este es el mejor restaurante, producto de que yo he ido a muchos restaurantes en Monterrey y ese es el que me dice a mí. Eso es lo que es conocimiento o inteligencia. Inteligencia es saber escoger, pero saber escoger no forzosamente me dice que es verdad. No, la verdad os hará libres. Pues sí, si la tuviéramos,
pero no lo tenemos, la verdad, entonces tenemos el conocimiento. Por eso el conocimiento es poder. Es aquellos que saben seleccionar bien las cosas, van por buen camino. Ahora, el siguiente paso es la siguiente palabrita. La sabiduría es función del conocimiento, o sea, es función de una función de la experiencia. La cultura es función de la verdad. La cultura es función de la información, o sea, yo conozco a mucha gente que es muy culta. Pues sí, tendrá muchos conocimientos, tendrá mucha cultura, pero podrá ser sería muy bueno tener las dos, sabiduría y cultura, pero conozco alguna gente que es muy sabia, con muy poca cultura, pero que sabe escoger bien. Esa es la gran diferencia. La sabiduría es función del conocimiento, de la experiencia, mientras que la cultura es función de la información. Entonces, la inteligencia artificial o natural va a tener que ver con la sabiduría, no con la cultura. O sea, un sistema es de inteligente porque es complejo. ¿Por qué es complejo? Porque tiene que ver una selección. Pero no solo es complejo, sino que no forzosamente es verdad. Puede ser verdad, puede no ser. Yo escogí esto. Es decir, alguien me pide un préstamo y yo decidí otorgárselo. Bueno, y si no te lo paga, pues fue una mala selección, fue un mal conocimiento. Pero la verdad de que me lo vas a pagar el crédito, pues ¿cómo lo voy a saber? Entonces, eso es lo que es. Ahora, vamos a la palabrita artificial. La palabrita artificial, pues tiene que ver con este ejemplo muy sencillo. Las aves vuelan, pero los aviones también, solo que los aviones vuelan artificialmente. Los aviones vuelan artificialmente, no naturalmente. Los aviones no usan alas y no mueven las alas como los aviones. Bueno, la inteligencia artificial va a ser exactamente lo mismo. De hacer una copia, vamos a hacer una prótesis. El avión es una prótesis de un ave. ¿Sí? Un diente falso es una prótesis, una corona, que hace, inicialmente copiamos, pero luego hacemos una prótesis. Pero ahora vamos al siguiente paso. El siguiente nivel del que queremos hablar es de subirnos a una simbiosis. O sea, esto es, ya no es la prótesis, ya no es que la máquina haga las cosas, sino que juntos, la máquina y yo, hagamos una simbiosis, vivamos conjuntamente y nos ayudemos conjuntamente. Yo ayude a la máquina y la máquina me ayuda a mí. Eso requiere no cooperación, sino requiere colaboración. La palabra cooperación y colaboración otra vez se vuelven a confundir, pero es diferente cooperar a colaborar. Cooperar, pues yo te doy dinero y yo coopero con eso, pero colaborar es más difícil. Tan sencillo como esto. Cooperar es sacar las sillas de un salón. Colaborar es sacar las mesas de un salón. Ahí necesita dos gentes estar trabajando conjuntamente. Entonces nosotros queremos colaborar en simbiosis con la máquina. Eso es inteligencia artificial. Inteligencia artificial hoy en día, la perspectiva actual de inteligencia artificial se refiere a la adquisición, aprendizaje y selección artificial. Pero con el fin de llegar a ser una simbiosis, de que el hombre aproveche esto que la máquina está haciendo. O sea, cosas que yo anteriormente hacía, le voy a dejar que la máquina lo haga. Pero no como prótesis, sino como simbiosis. Más allá de una simple prótesis. Eso va a ser la inteligencia artificial. El cajero automático es un ejemplo de una prótesis. Yo ya no voy al banco, voy al cajero automático. Pero eso es una prótesis. Una simbiosis
sería si yo fuera al cajero automático y le dijera, dame 500 pesos, y el cajero decía, pues no, no tienes dinero, no te puedo dar. Oye, no, pero tú sabes que me pagan al fin de mes. Entonces el cajero tendría que tomar la decisión de prestarme dinero por 3 días o 4 días. Eso sería una simbiosis, eso sería un cajero automático inteligente, porque haría una selección, asumiendo que me van a pagar al fin de mes, pero si no me pagan al fin de mes, pues quién sabe qué va a pasar, pero la suposición, por eso el conocimiento es una selección justificada, porque yo sé que en la historia yo veo que tú estás trabajando y cada fin de mes te pagan, te puedo prestar 50 pesos o 100 pesos. El cajero automático, imagínense un cajero automático inteligente que escoja. Pero para eso necesitamos un aprendizaje y una adaptación. Y aquí puse la palabra cibernética por referirme a las máquinas, ¿no? Al concepto maquinal. Pero esa adaptación tiene que ser a base de prueba y error. Pues como lo dice el dicho de Einstein, la experiencia, el conocimiento es experiencia. Si yo no tengo experiencia, si el cajero automático no conoce de mí, ¿cómo me va a poder emitir una opinión de si le presto o no dinero? Tiene que haber una historia, una prueba y un error histórico que me permita esa experiencia. ¿Cómo voy a saber yo cuál es el mejor restaurante? Pues debo haber ido a muchos restaurantes y poder emitir un juicio. Entonces, ¿se dan cuenta este concepto? Ahora, ¿en qué utilizamos la inteligencia artificial hoy en día? Pues para manejar el conocimiento, para obtener de una base de datos histórica una selección y decir, a este le prestamos, a este no le prestamos, con este lo hacemos, con este no lo hacemos. Eso es una minería de datos. Y la analítica hoy en día se refiere a seleccionar, pero esa selección puede estar equivocada, pero es un conocimiento. Pero no creo que va a estar equivocado porque va a ser producto de una historia, pero puedo equivocarme, es conocimiento, no es verdad. Hoy en día no vivimos en la época de la verdad. Ojalá algún día lleguemos, pero cuando llegásemos va a ser muy aburrido si todo lo que digo es verdad. Es más, específicamente ustedes el día de hoy no están escuchando mi verdad, están escuchando mi experiencia, mi conocimiento. Yo no les voy a decir mentiras, pero tampoco les estoy diciendo verdad. Les estoy dando conocimiento. Esa gran diferencia hay que verla. Entonces tenemos el Internet de las cosas, que se refiere a todas las cosas que puedan emitir opiniones. Cuando sacas tu coche y los sensores del coche empiezan a temblar por todos lados, ¿qué es lo que te están diciendo? Que por allá hay un objeto, cuidado, pero cuidado que si ya sé que hay el objeto, pero es una selección, es una opinión, otra vez es un conocimiento. Yo ya lo vi, pero no le vais a pegar, pero si le pegas es tu problema. Eso es el IoT. Reconocimiento de imágenes. ¿Cómo sé que el señor es el mismo? Pues porque lo veo en las fotos históricamente. La robótica es que la mano haga el trabajo del hombre, pero esa robótica, ese robot está basado en un programa de adaptación que yo entrené, ¿verdad? Bueno, se estoy yendo muy rápido porque tenemos poco tiempo. Pero bueno, ¿qué más deseo comentar hoy? ¿Qué más deseamos comentar hoy? Bueno, entre otros tópicos que queremos comentar el día de hoy, tiene que ver con Big Data. Hoy en día se utiliza mucho el concepto de Big Data, con visualización, cómo represento los datos y con esas aplicaciones. ¿Cómo hago que la máquina aprenda? Que tenga esta selección justificada. O sea, ¿cómo es que Google tiene 2 botones? Google desde un principio tiene un botón que dice
esta es información, y el otro dice, I am feeling lucky. ¿Qué quiere decir? O voy a tener suerte. Ese de que ¿qué pasa si ustedes le apachurran ese y hacen los settings correspondientes? Los lleva a la primera página. Google le apuesta a que eso es lo que ustedes están buscando. ¿Cómo hace esa apuesta? Es una selección y el 80% de las veces sí le atina, pero es otra vez conocimiento, no es verdad. Bueno, vamos a hablar de Big Data. Esto es muy importante, porque hoy en día, si ustedes se preguntaran en qué se utiliza el Big Data, bueno, de todos los datos que tenemos, ¿qué porcentaje realmente están en una base de datos para que yo haga una pregunta y encuentre el nombre del empleado y encuentre? O sea, ¿cómo sé yo que el empleado es ese empleado, es el que yo estoy buscando? Bueno, solamente, y ya está la cita, la referencia del MIT, solamente el 3% de los datos realmente han sido capturados. Y de ese 3%, el 0.5% de los datos, o sea, un porcentaje muy poquito de los datos, del 100% de los datos, solamente el medio punto realmente está listo para ser usado. ¿Cómo? No puedo creer que sea tan bajo, bajísimo, 3%, medio punto, es bajísimo. Pero es que solo tenemos que ver para eso, para explicar eso, que hoy en día estamos generando información, ¿verdad? Cámaras por todos lados, ¿no? Hay cámaras de todo. Pero nadie usa la información que hay en las cámaras, la cantidad de información que tienen estas fotos que estoy poniendo ahí, ¿quién las usa? Pues nada, solamente que hay un accidente las uso, solamente que alguien se roba algo del banco del ATM. Cuando ustedes van al cajero automático, hay una cámara que le está tomando la película. Ustedes no se quejan del banco, entonces el banco no usa el video. Pero no vayan ustedes al banco a decir, oiga, ¿por qué no me dio dinero el banco? Ah, pues porque usted sacó dinero. ¿Cuándo? A ver, enséñeme. Y entonces me sacan la película. Pero hasta entonces se procesa la información. El reto de Big Data es, ¿por qué no utilizamos toda esta información para tener una base de datos histórica, una base de adaptación sobre si presto o no el dinero? O sea, ya no quiero saber si cuánto tiempo llevas trabajando aquí, sino cuánto tiempo llevas trabajando toda tu vida. ¿Qué tanto puedo creer que sí me vas a pagar mañana para que mi opinión, mi conocimiento sea más deducido? Pero el problema de este Big Data es cómo lo reflejo. Pues un video. Pues sí, pero el video no puedo estar viendo videos como loco. Necesito visualizar los datos. Entonces necesito una visualización interactiva de datos. ¿Qué es una visualización interactiva de datos? Pues en vez de que me enseñes los datos como unas tablas, enséñame los datos interactivamente. ¿Para qué? Para que yo use mi teléfono. ¿Y cómo uso mi teléfono? Gracias a un GUI. Gracias al GUI, yo le pongo Uber y apachurra Uber y aparecen los cochecitos. Es una visualización interactiva de los datos. Yo actúo interactivamente porque hay muchos datos, hay muchos coches en el Uber o el Airbnb o el que ustedes quieran, la aplicación que yo quiera, ¿no? Eso es lo que es. Para eso, básicamente las dos palabras es representar las variables dependientes e interactuar con las independientes. ¿A dónde quiere ir? Eso va a ser lo independiente. Y ya el carro, que es el dependiente, es el que se mueve y me dice, ¿dónde está usted? Y llega a mi casa. La minería de datos. Un ejemplo de minería de datos muy rápido. Reconocimiento de imágenes a través de redes neuronales. Aquí la cita que resume las redes neuronales o el deep learning de hoy en día es esa cita de Isaías Berlin. Entender es ser capaz de percibir patrones. Fíjense cómo del lado extremo izquierdo aparece una imagen y va pasando por capas
y al final emite qué cosa es, si es un gato, es un perro, etc. Esto lo puedo utilizar para reconocer una imagen, para reconocer una batería, para reconocer un coche, para reconocer cualquier cosa. Y esto es inteligencia artificial, porque esta emisión es un juicio. Oye, ese coche está bien, ya lo puedes sacar. En vez de que tenga que venir una persona a observarlo, la máquina lo está observando y está emitiendo un juicio. Eso es una red neuronal y eso es lo que se llama deep learning. Hoy en día, en simbiosis, yo pongo a la máquina y la máquina reconoce, dice el coche ya está listo y se va. Amazon entrega productos a través de redes neuronales, a través de este concepto. Yo le hablo y le digo, Alexa, tócame esta pieza. Pues reconoce mi voz y reconoce que le dije, tócame esta pieza a través de redes neuronales convolutivas, una red de este tipo, y lo reconoce mi voz y toca la música. ¿Cómo puedo aplicar esto a mi empresa? Pues hay miles de aplicaciones donde en forma simbiótica yo podría hacer eso. Yo podría hacer eso. Ese es un caso de minería de datos. Otro caso, minería de datos. ¿Cómo le hago para que una máquina aprenda? Pues tengo que revisar todos los datos, pasarlo por una red y encontrar estos patrones de los que estoy hablando. ¿Cómo sé de todos los datos que me estás dando? ¿Cómo sé cuáles son los datos importantes? Alguien pide un préstamo y ¿cómo sé si se lo presto o no? Veo su edad, su sexo, si está casado, si tiene hijos, cuánto tiempo lleva en el empleo, si ha pedido préstamos otra vez. ¿Cuál de todas estas rubros es el importante? Eso es lo que tiene que hacer la minería de datos. Ahora, de toda esta información que es Big Data, primero tengo que meterla en una base de datos. Dame toda la información que tengas de ti. Dame tu historia completa. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos hijos tienes? Si estás casado. Me acuerdo muy bien como detalle cuando fui a pedir mi primer trabajo hace unos cuantos años. Me acuerdo que me dijo el tipo de recursos humanos, me dijo, oiga, joven, ¿y usted está casado? No, le dije, no estoy casado, tengo 22 años, toma, no estoy casado. Ah, pues entonces no, ¿sabe qué? Le voy a dar el trabajo al que está casado. ¿Por qué? Porque ese es más responsable. ¿Cómo sabe que es más responsable? Porque ese tiene que regresar el lunes porque tiene que darle de comer a su esposa. En cambio, usted se puede dar en Acapulco el fin de semana y ya se olvidó. Ese concepto de conocimiento que aplicaba la gente de recursos humanos en aquella época, pues es importante. Hay una discriminación, cuidado con esa palabra, hay una selección. La palabra discriminación tiene connotaciones distintas, pero al final es una selección. Eso es el conocimiento, seleccionar. Y tengo que seleccionar a través de una serie de caminos. Y esto es lo que se llama la analítica de datos. ¿Qué criterios voy a utilizar para seleccionar sin ofender a la gente? Sin ofender al ser humano. Y este es el punto actual muy importante, que tiene que ver con razones morales. No te puedo seleccionar por raza, no te puedo seleccionar, pero puedo seleccionarte por si tienes trabajo, si no tienes trabajo, si has hecho pedido. De los otros préstamos que has pedido, ¿cuántas veces has pagado? ¿Cuántas veces has sido moratorio? Bueno, pues has sido moroso. Si has sido moroso, entonces no te puedo dar préstamo, porque tienes un historial de morosidad. Mientras que no te puedo discriminar por ser blanco, por ser negro, por ser... Inclusive aquí en Estados Unidos no me pueden discriminar por edad. O sea, usted ya tiene 60 años, ¿cómo va a pedir un préstamo? ¿A qué hora lo va a pagar? ¿Se me va a morir? No, pues aquí en Estados Unidos si no me dan el préstamo y me dicen que es por mi edad, los demando y entonces gano el caso porque me discriminaron por edad. Así que a mí no pueden correr de mi trabajo basado de que a los 65 años tienes que correr. No, a los 60. Si yo quiero renuncio, pero si no quiero renunciar, nada,
porque sería una discriminación basada en... Entonces hay que tener mucho cuidado con la analítica de datos hoy en día. Mucho cuidado. Hay que ser muy sensato en eso. Y finalmente, el último criterio es mezclar todas estas tecnologías para construir una industria inteligente, una industria que en forma simbiótica colabore entre el ser humano y las máquinas haciendo trabajos, pero emitiendo juicios, no solo haciendo trabajo. Ciudades inteligentes, edificios inteligentes, toda la palabra inteligente, ¿a qué se refiere? Se refiere a esta selección. Selección producto de una experiencia. Recuerden, la sabiduría es función de la experiencia, desfunción del conocimiento, que es función de la experiencia, mientras que la cultura es función de la información. Yo puedo ser muy docto, yo puedo haber visitado el mundo entero, pero si hago selecciones malas, pues ¿de qué sirve? O puedo ser una persona con muy poca educación, con muy poca cultura, pero sé escoger bien. El Internet de las cosas se refiere a mezclar todas estas tecnologías, ponerle los sensores al coche, pero el coche empieza a sonar como árbol de Navidad y pip, 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 pip. ¿Y yo qué quieres que haga? ¿Me echo en reversa? ¿No me echo en reversa? Adelante. No, pues además está avisando porque no está siendo inteligente. Todavía los sensores de los coches no son inteligentes. Simplemente dicen, obviamente no te preocupes, esta es la puerta de tu coche, de tu casa y por ahí no lo vas a pegar, entonces está bien, no tengo por qué sonarte. Pero ¿por qué mi refrigerador dejo la puerta abierta y empieza a zombar? Bueno, pues para que la cierres. Pues sí, pero yo si estoy limpiando el refrigerador, ¿por qué está sonando el refrigerador? Ah, porque no es inteligente, no emite esa opinión. Muy bien, es todo lo que quería decirles en este breve momento. Son las 6 de la tarde. Oye, en estos 30 minutos. Muchas gracias, Antonio. Si tienen preguntas, las pueden ir poniendo dentro del apartado de preguntas y respuestas. Te voy a hacer la primera pregunta y la verdad es que es la pregunta que siempre se repite en todos los foros de inteligencia artificial, ¿no? Y viene mucho de toda Voy a parar el stop share. Sí. Ok, adelante. Desde el apartado de inteligencia artificial y de la ciencia ficción de todas estas películas que vimos durante muchos años. Y la pregunta dice, ¿qué controles se pueden poner para que las máquinas con inteligencia artificial no se rebelen en contra de los seres humanos? ¿O cuál es ese tema ético que existe a través de la inteligencia artificial? Esa es una pregunta clásica que no tiene que ver con la industria, pero es una pregunta clásica que tiene que ver con el ser humano. La respuesta a esa pregunta no te la puedo contestar yo, como tampoco te la pudo contestar el Homo sapiens cuando se decidió saltarse al Cromañón. Si la respuesta a eso, ¿por qué nosotros decidimos que ya no somos cromañones, sino somos Homo sapiens? Si las máquinas son más inteligentes que nosotros, pues quién sabe, man. Yo no te puedo contestar eso. Eso ya será decisión de la evolución natural del ser humano, como hemos tenido la evolución natural. Claro. Esa es la respuesta. La siguiente pregunta es un poco en el tema del futuro del trabajo y es, la inteligencia artificial viene en este tiempo a reducir trabajos, a hacer lo que el ser humano hace, va a eliminar trabajos o cuál es la evolución que se ve para el tema de inteligencia artificial. Mira, la respuesta a eso es muy sencilla. Una vez más, nosotros queremos hacer simbiosis, queremos hacer trabajo junto con la máquina, pero ciertamente la máquina cada día hace más cosas por nosotros. Todavía no tiene autoconciencia, entonces todavía necesita del ser humano que la aprende, que la arranque, etc. Todavía la colaboración no se da, pero el problema sí lo van a tener
no tú, pero tus hijos o tal vez tus nietos van a tener problema con conseguir trabajo, porque la pregunta va a ser, oye, ¿una máquina puede hacer eso? ¿Para qué quiero que la hagas tú? O sea, ¿qué cosas tenemos que hacer nosotros que no haga la máquina? Como dijo un profesor mío hace muchos años, dijo, la máquina le ha quitado el trabajo al hombre. Eso 1968, te lo dijo. La máquina le ha quitado el trabajo al hombre. Es hora de que le quitemos el trabajo al que está arriba de nosotros, a los superhombres, le hace Weber, ¿no? No quiero emitir juicios de religión, pero pues es el momento de empezar a hacer cosas que las máquinas no pueden hacer porque las máquinas le están quitando trabajo al hombre. Es todo lo que te puedo contestar. Pero son dos preguntas que no tienen que ver con la industria. Yo lo entiendo. Adelante. Oye, hay otra pregunta que dice, ¿la inteligencia artificial se liga de alguna manera con la ontología? Bueno, la ontología, lo que pasa es que cuando empiezas a hablar de inteligencia natural, tienes que hablar de filosofía. Y en filosofía, la ontología es el área de la filosofía que estudia la definición de las cosas. Ontos es la definición de las cosas. Como me dijo un día un sacerdote jesuita, me dijo, ¿qué es lo que estás haciendo, Antonio? Pues lo que yo puedo. Y me dijo, y él me contestó, yo lo que yo debo. Ay, en la torre me mató, porque con eso estaba diciéndome que hay una ontología de cómo son las cosas. La ontología es el deber ser de las cosas, no el poder ser de las cosas. Pero para llegar al deber ser, necesito poder ser. Esa es la ontología, por eso la gente de inteligencia artificial está estudiando filosofía, para menos saber de qué estaban hablando cuando hablaban de eso antes. Ok. La siguiente pregunta dice, ¿en qué debemos prepararnos nosotros, los seres humanos, para poder competir con la inteligencia artificial y las tendencias tecnológicas? Mira, tenemos que aprender a hacer cosas hoy, el día de hoy, por los próximos 5 años. Y lo he dicho muchas veces, Andrés lo ha escuchado, tenemos que saber sumar y restar, tan sencillo como eso, saber ser buenos para sumar y restar, porque la gente no tiene la paciencia de programar, de sumar, de restar, de multiplicar. Tienes que ser útil a la sociedad. Si no eres útil a la sociedad, ¿para qué te quiere? Ya sea que, así como dije, sumar y restar, hay otras habilidades muy importantes como la habilidad de hacer relaciones públicas, la habilidad de hacer buenos escritos, pero sumar y restar, ya quisiera yo que todo el mundo supiera hacer. Sumar y restar, tan sencillo como es. No, pero es que yo uso calculadora. No, pues ya está la simbiosis ahí. No, sumar y restar, entender, modelar el problema. Claro. La siguiente pregunta es un poco sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial hoy en día y dice, ¿nos podrías mencionar algunos ejemplos de cómo la inteligencia artificial y en general lo que estamos llamando la industria 4.0 mejoran las ganancias de una empresa o una industria? Bueno, no es tanto que mejoren, estandarizan. Por ejemplo, el préstamo de créditos, hoy en día, cuando tú pides un crédito, anteriormente te lo asignaba el jefe del banco o el jefe de la oficina. Hoy en día, él no opina. Él dice, deme datos para que la máquina decida. Los créditos que hoy en día otorga, cuando tú pides un crédito a American Express, lo otorga una máquina. Estandariza la asignación de préstamos. Entonces, eso es el tipo de cosas el tipo de aplicaciones es, la inteligencia artificial hace cosas más eficientes porque estandariza cosas. Tenemos que aprender a hacer cosas que la máquina no puede estandarizar. Una vez que estandarizas las cosas, la máquina lo puede hacer. Ok. La siguiente pregunta va un poco en tanto a tu experiencia y a lo que has hecho, de cómo te has ido enfocando en este mundo de inteligencia artificial.
y es una duda que dice, para estudiar inteligencia artificial y desarrollarse en este campo, ¿se necesita hacer estudios universitarios o cómo uno puede ir incursionando en estos temas? ¿Qué tiene más peso en el mundo laboral? Mira, repito otra vez, la cultura, esa la debes de tener por satisfacción personal. La sabiduría, ese es por lo que la empresa requiere. La empresa te va a dar un salario no por la cultura que tengas, sino porque sabes escoger bien. Entonces, hay que tener las dos cosas. Yo sé comer, eso es cultura, pero sé escoger y por eso soy profesor, porque TCU me contrata por mi sabiduría, no por mi cultura. Tengo muchos compañeros profesores que de cultura tienen cero. No han viajado, no conocen. No. Yo he viajado, pero eso es cultura. Pero hoy en día la industria quiere sabiduría. Es más, ni siquiera está interesada. Me acuerdo que yo daba una vez clases sobre, yo quiero aprender. No se trata de que yo quiero enseñar. No se trata de que enseñes, se trata de que aprendas. Y el de industria me dijo, mira, a mí no me interesa si enseñas o aprenden. A mí me interesa si se desempeñan. Lo que importa en la industria es el performance. ¿Dónde lo aprendió o quién se lo enseñó? Eso no me importa. Esta persona sabe hacer tal cosa. Es el desempeño lo que cuenta. Y el desempeño es selección, es conocimiento. La siguiente pregunta dice, ¿la inteligencia artificial puede llegar a generar una conciencia colectiva? Es decir, hacer tal simbiosis con el humano que se haga uno solo. Mira, eso no lo sé y todavía estamos muy lejos para que eso llegue. Y digo muy lejos, puede ser 20, 30 años. Yo no lo sé. Ahí necesito a la gente de ciencia ficción que ha escrito grandes libros sobre eso. Hubo una gran película hace muchos años que se llama, de Ridley Scott, que se llama Blade Runner. Es extraordinaria película, pero esa es filosofía, eso es ciencia ficción, muy interesante. El escritor de esas novelas, Philip Dick, hablaba de esos conceptos. Pero eso que me preguntas no es ciencia, es ciencia ficción. Claro. La siguiente pregunta dice, ¿cree usted que en México se tienen las capacidades tecnológicas para llevar a cabo esta transición a la inteligencia artificial? Mira, lo que yo creo es que sí hay gente en México que sabe sumar y restar y que sabe programar. Específicamente la gente del ANIA es gente que te puede resolver un problema porque saben sumar y restar, porque son buenos programas. Aquí necesitas mucha paciencia para escribir un programa que imite lo que hace el ser humano. Pero ese conocimiento, esa expertise, parte de una cosa tan elemental como sumar y restar, ¿eh? Perfecto. La verdad es que hay muchas preguntas. Te voy a hacer una pregunta, una última pregunta. Todas las preguntas adicionales que estén haciendo dentro del chat, se las vamos a hacer llegar al doctor y les vamos a contestar en privado para que se queden tranquilos de que la pregunta fue respondida. Pero dice, ¿qué industrias o sectores económicos pueden ser los más beneficiados con la inteligencia artificial? Aquellas industrias que se pongan las pilas y acepten que hay cosas que puede hacer la máquina, aunque todavía requiera de supervisión humana. Pero creer que tú puedes hacer cosas que la máquina hace, si ya la máquina la hace, no tiene sentido que la hagas tú. Y en México hay mucho de esas actividades. El tipo que lo único que hace es sellar o ponerle un sello a las cosas, ese trabajo es sustituible. Entonces, en inteligencia artificial hay muchos trabajos, la asignación de créditos, en la reconocimiento de imágenes, en hacer que Alexa sepa qué música tocar o qué pedazo de herramienta pegar. Todo eso es sustituible. Ese es el trabajo. Hay mucho trabajo por hacer y se puede hacer.